Para poder enfocar todos los ángulos. El señor Willy Allen es abogado especialista en inmigración, amigo de la casa. Bienvenido, caballero. Gracias, muy buenas por noches. invitarme. La abogada Liliana Real es especialista en temas de familia. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Gracias, Fede. Y decidimos ya torturar al señor Héctor Schubert para que se quedara con nosotros para aportar todo lo que sabe. Si por alguna razón sintoniza en este momento, él trabaja como investigador en la Oficina del Defensor Público y fue agente de la Oficina de Aduanas a nivel federal. Otra vez gracias por quedarse. Liliana, a nivel de familia, mucha gente dice, ¿cómo que perdieron la custodia los dos, la mamá y el papá, y terminan no con alguien del Estado, sino con otro familiar? Bueno, ¿por qué? Porque el estatuto de Florida Statute 39, capítulo 39, es donde ellos pierden los derechos. Pero antes de perder esos derechos, ellos pasan por lo que se llama un plan bajo la corte de dependency. O sea, no es la corte de familia directamente, es una corte separada que se llama juvenile dependency, donde los niños han sido de negligencia o han sido abusados. Obviamente, si estaban ellos drogándose, seguro que los abusaron o no fueron negligentes. Y entonces los padres pasan por lo que se llama un plan. Normalmente el Estado lo que quiere hacer es reunificar los hijos con los padres. O sea, ese es el plan de ellos, que puedan, porque en el Estado no tienen los recursos ni siquiera con las familias foster de poder poner a todos estos niños en diferentes lugares y quieren que los padres puedan arreglarse. Eso le dan un plan y cada 6 meses los chequean a ver si están pasando por el plan. El plan normalmente tienen que ir a algún tipo de consejería para drogas, algún tipo de rehabilitación, varias cosas que le ponen. A veces son 10 o 12 cosas que tienen que hacer más. Y si no los cumplen, entonces ya cuando llega al punto que le están terminando los derechos, quiere decir que ya no han cumplido, ha habido mucho incumplimiento, porque el Estado no quiere llegar a ese punto. Normalmente tratan de buscar un familiar, o sea, prefieren ponerlo como un familiar a una persona extranjera, a una persona que sea un foster, que no sea una persona relativa, una persona de familia. Solamente eso es lo que ellos hacen. Muy bien. Le conté al principio del programa a nuestros televidentes que el gobierno cubano ya anunció que va a devolver a esta familia lo más rápidamente posible. Hay una declaración, por cierto, de la subdirectora del secretario de Estado, Joana Tablada, que dice que el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba le informó a la sección de intereses que van a entregar lo más rápido posible a Joshua Michael Hacken, a su esposa Sharon Patricia y a sus 2 hijos menores. Willy, ¿te sorprendió eso? Un poco, pero no tanto, porque mira, esta es una oportunidad fantástica para los dos gobiernos conversar. Mira, tú tienes un tema aquí que no va a tener mucha discusión. Aquí tú no tienes 2 panteras negras que se están escapando para Cuba y pidiendo asilo político. Tú tienes 2 padres que, como el señor explicó, los derechos de padres se le anularon por las acciones que ellos tomaron en contra de sus hijos. Y obvio que pueden tener problemas psicológicos y problemas de adicción a droga. Entonces, no es un caso fuerte del punto de vista que Cuba quiera proteger a personas que están pidiendo asilo político. Es un caso bastante humano, a donde el padre y la madre están esperando cargos por secuestro y por otros casos criminales con la acción que tomaron contra la abuela en Tampa. Es un caso netamente humano, netamente criminal, y le da la oportunidad a los dos gobiernos conversar, porque no estamos hablando de Francia o México, claro, a donde la línea aérea llega, se monta la abuela en la línea aérea, llega a México, recoge a los niños y regresa a los Estados Unidos. Todo esto requiere que los Estados Unidos y Cuba conversen. Porque mira, si estas 2 personas, los padres van a ser regresados a los Estados Unidos como criminales, y Héctor lo conoce bien, cuando se va a Cuba, tú tienes que tener un equipo de los Marshals federales y del FBI. Por el caso de secuestro, una vez que salieron del país, entra el FBI. Entonces tú vas a tener que tener por lo menos de 4 a 5 agentes de los Marshals, porque tú tienes que tener por lo menos 2 personas por cada preso. Entonces, eso significa que vas a tener un equipo de los Marshals. ¿Cómo van a llegar? Van a hacer como hacen los vuelos, cuando deportan a Cuba ahora, lo deportan en los aviones de los Marshals desde Miami, desde el aeropuerto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un vuelo especial de los Marshals con un avión que lleve a la abuela, 4 o 5 agentes de los Marshals, 3 o 4 agentes del FBI. Todo eso requiere conversaciones y negociaciones con Cuba. Y tenemos que ver cómo llega la conversación. Cuba va a lucir bien, porque mira, estas personas llegaron el lunes, lo descubrimos,
reaccionamos inmediatamente. Una buena oportunidad para hacer relaciones públicas. Para Cuba es un buen momento de relaciones públicas, para los Estados Unidos es un buen momento de conversar. Pero cuando van a conversar sobre cómo van a hacer para que la familia sea de vuelta desde Cuba a los Estados Unidos, van a estar conversando y a lo mejor van a decir, oye, el otro tema que podemos discutir, ¿qué hacemos con Allen Gross? Claro. ¿Qué hacemos con otra persona? Establece la habilidad que Cuba y los Estados Unidos puedan conversar en un foro positivo, donde el resultado ya saben que va a ser positivo. Mientras hablaba Willie Allen, Héctor Schubert asiente porque me da la sensación está de acuerdo en lo que planteaba. Pero... Totalmente en lo que planteaba el doctor Willie Allen. Estoy totalmente de acuerdo con él. Por cierto, esto era un caso estatal que en este momento se ha convertido federal. Exactamente, se ha convertido en un caso federal por el secuestro de los niños y el llevar a los 2 niños secuestrados a Cuba. Y por más padres que sean, el secuestro sí es contra la ley. Y este es un caso que comenzó en junio del año pasado, cuando las autoridades en el estado de Luisiana encontraron que estas 2 personas, que por cierto son miembros de un grupo antigubernamental, le encontraron no solamente marihuana, pero le encontraron un arma de fuego, le encontraron unos cuchillos. Obviamente las autoridades encontraron suficiente evidencia para remover a los niños de los padres de la familia y entregárselos a la abuela maternal en Hillsborough County, en la ciudad de Tampa. Por supuesto, no sabemos los detalles, pero aquí hay posibilidades de que alguien cometió el terrible error de decir están con la abuela, porque aparentemente eso se quería mantener en secreto, o lo obvio es que sí sabían que estaba con la abuela y quién sabe si incluso le dijeron, mira, nos vamos a llevar a los niños, si quieres te dejamos amarrada para que no quedes enganchada en esto, o incluso lo hacen sin el consentimiento de ella, pero para no mezclarla con el asunto. ¿Tiene aroma a eso? No creo, yo creo que ellos verdaderamente amordazaron a la abuela. No me cabe la menor duda de la manera que esto fue llevado a cabo. Luego viajaron a la ciudad de Madeira. Salieron de Madeira Beach en este barco de 25 pies de eslora. Por cierto, un viaje muy peligroso. Yo que trabajé en la aduana, que trabajé en el mar, estamos hablando en este momento, entrando en el verano, olas probablemente de 6 pies, 90, 100 grados de temperatura en el medio del mar, pusieron en riesgo la vida de estas dos criaturas. Así que son 2 personas que definitivamente están desquiciadas y necesitan ayuda. Abogada, si fueran sus clientes, no quiero pensar la cantidad de calmantes que usted estaría tomando en este momento. Imagínense. Es que ya ellos no son padres. Ya cuando le terminan los derechos, ya ellos ceden de ser padres. O sea, ya no tienen ningún derecho. Ellos tuvieron su oportunidad. Seguro que tuvieron varias oportunidades. Ya ellos cedieron sus derechos, se los cedieron, se los quitaron. Obviamente, y ellos hubieran sabido con quién se quedaron, porque eso no se mantiene en secreto. Y además hay un antecedente de que hubo un tiempo donde ellos fueron con una pistola a otra casa de un foster. No creo que fue la abuela. Sí, exactamente. Hubo otro antecedente. Ellos hicieron esto en otra ocasión. Pero no es una cosa que se mantiene en privado. O sea, las adopciones privadas sí son privadas, pero lo que pasa con el dependency, que es el Chapter 39, el capítulo 39 de los Estatutos de la Florida, es diferente. Es más abierto porque están tratando de reunificar a los padres. O sea, no es que lo están tratando de quitar los derechos. Eso es lo más extremo que se le hace y es ya cuando los padres han incumplido por mucho tiempo. O sea, tenía que ser varios casos de que han ido a la corte y no habían cumplido. Usted se especializa en el área familiar, Willy se especializa en el área de inmigración. Ya sería algo fuera del territorio de ambos. Ahora es un abogado penalista el que tiene que defenderlos, ¿correcto? Exactamente. Y esto es secuestro, como han dicho. Y cuando se habla de secuestro, federal. Estamos hablando de la posibilidad de cadena perpetua, incluso. Es federal y es internacional. Pero no tanto, porque la forma que funciona en la Corte Federal, donde el socio mío me enseñó cómo trabajar los casos eso cuando yo era mucho más joven y era mucho más viejo. Lo que ocurre es que una vez que no pierdes oportunidad de atacar a los socios, pero bueno. Tú me das la oportunidad y tengo que mencionarlo, porque son los maestros míos y soy el más joven del grupo. Claro. Y entonces, lo que viene en la Corte Federal es una puntuación que va por lo que ha ocurrido. Si se declaran culpables temprano, la condena puede ser menos agravante. Es toda una serie de factores. Pero lo que ocurre es que una vez que el caso se convirtió federal, la condena va a ser más seria que a un nivel estatal, porque las condenas federales siempre son más severas que en la Corte estatal. Próximo paso en este capítulo a nivel de los niños. ¿Qué ocurre ahora?
La abuela es la que tiene los derechos de recibirlos de nuevo. O sea que si porque comprueban que no hay nada raro en términos de cómo se comportó la abuela, con ella vuelven. Claro, y la abuela, yo no quiero tampoco cruzar las líneas aquí porque yo no hago abogacía criminal, pero yo creo que también puede haber también un cargo de attempted murder, de intento de matar a la abuela. No sé si la hayan tratado de matar, pero como ella, no sé cómo la dejaron, en qué estado la dejaron. La amordazaron, así que la amarraron. Por lo menos asalto, tal vez. Puede ser asalto con agravante. Con agravante, puede ser, si la golpearon, secuestro. O sea, son cargos serios. Porque una vez que la tienen amarrada y la dejaron ahí, es por lo menos que estuvo detenida en contra de su voluntad. Y ahora enfrentan cargos estatales y cargos federales. Tienen para entretenerse. Pueden tener condena larga. No creo que van a estar jugando con la milicia de que ellos eran miembros, que estaban haciendo. No van a salir a jugar por mucho tiempo con ellos. Gracias por acompañarme. Gracias a usted por la invitación. Es un placer tenerlas aquí. Muchísimas gracias.